hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Proverbios, capítulo 23. Dice así la palabra de Dios: no miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como la serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Pueden sentarse, hermanos. La enseñanza de esta mañana la he titulado Cuando el pecado se vuelve costumbre. Creo que esta enseñanza es sumamente importante y ojalá que cada uno de nosotros podamos de verdad ponerle todo el sentido, porque cuando perdemos esa capacidad de entender lo que está sucediendo en nuestra vida personal, pues es como un ebrio. Poder entender realmente la condición personal en un estado de ebriedad es bien difícil. No se puede razonar, no se puede pensar, no se pueden tomar las mejores decisiones y normalmente estamos desubicados dentro de lo que es nuestra realidad y la realidad en nuestro medio. Cuando hermano Edgar dio el título de mi enseñanza, Cuando el pecado se vuelve costumbre, me dijo, en otras palabras, ese es un mañoso, me dijo. Se vuelve maña, así es nuestros términos castizos. Se vuelve una forma, ya una costumbre, es una ley. Dice que las costumbres se vuelven leyes dentro de los hombres. El pecado es parte de una naturaleza. Recordemos que el hombre está dotado de dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. El espíritu no puede pecar porque el espíritu es parte de Dios. El alma es el asiento de las emociones, es el asiento de los sentimientos y pensamientos del hombre, y ahí radica precisamente el pecado. Y luego es trasladado a nuestro ser físico, el cual está como pez en el agua. El pecado es parte de los nutrientes que tiene la carne. El pecado es lo que engorda la carne. La carne anhela pecado, la carne anhela placer, y en la medida en que tiene más placer, la carne se vuelve más carne, y por eso dice la palabra: si conforme las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviréis. Quiere decir que el hombre tiene esa naturaleza tripartita, que está hablando de espíritu, cuerpo y alma, y el apóstol Pedro lo define de una manera muy elocuente. Al hablar de esto, el pecado sí está directamente ligado a lo que es la carne de los hombres. Por eso la palabra declara con toda autoridad: carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Lo siento, dice el Señor, no se puede. La carne, esta carne corruptible, esta carne de pecado, esta carne que continuamente está en contacto íntimo con el pecado, íntimo con la materia, es imposible que entre al cielo. Es una naturaleza maldita. Nuestra carne es una naturaleza maldita. Está dada para la destrucción.
El hombre dice, pecó y por cuanto pecó está destituido de la gloria de Dios y eso le dio la muerte. Por el pecado entró la muerte y la muerte a un hombre y la muerte a todos los hombres, por lo cual todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La carne es imposible entonces que se restituya. La carne no puede cambiar, la carne no puede cambiar su naturaleza porque es carne. Es de este mundo, es de esta tierra. Si hiciéramos un análisis de tus componentes y mis componentes, de los elementos que conforman tu organismo, ahí está el sodio, potasio, cloro, benceno, oro, plata, y eso eres tú, parte de la tierra. La tierra absorbe lo suyo y tú te vuelves parte del polvo. Lo que es del polvo, al polvo volverá. Esa carne que tienes ahí no es posible que pueda funcionar en el reino de los cielos porque es de otra naturaleza. Esta carne está condenada por la maldición del pecado a la muerte. La muerte es lo que el pecado tuvo victoria sobre la carne y produjo la muerte en los hombres. Ante esta no hipótesis, sino ante esta verdad absoluta de Dios, ningún hombre puede entonces pretender llegar al cielo en esta naturaleza carnal. Por eso dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué dice? Pues no puede llevar fruto, no puede prosperar. La carne ahí cae, ahí se muere cada vez que vamos a depositar un cadáver allí a la tierra, cuando vamos a enterrar a alguien que se dio un gran siervo de Dios, lo fuimos a enterrar, pero ahí se convirtió en polvo. La naturaleza entonces humana está ligada al pecado. Y cada uno de nosotros entonces tenemos que entender que esta carne no es posible restaurarla de ninguna manera. Lo que va a conseguir la palabra de Dios en nuestra vida es que esa carne sea sujeta por el Espíritu. ¿Me explico, hermano? A través de la obra del Espíritu Santo, a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, que vino a condenar el pecado, y cuando condena el pecado, con eso da libertad, pero no a la carne, sino al Espíritu. Cuando entonces viene la carne la religión trata de ver cómo mejora la carne, cómo justifica la carne, cómo de alguna manera atenúa las leyes de Dios dentro de él para que sea menos difícil de sobrellevar. Bueno, usted ya no mire 10 horas de televisión, mire media hora, ahí estamos. No, todo lo que es de la carne va a dañar la carne, va a matar la carne. Entonces dice usted, entonces voy a hacer con la carne lo que quiera. No, señor. Es que esa carne que tiene ahí está almacenando algo espiritual. Dice la palabra del Señor que nosotros somos, ¿qué dice? Templo del Espíritu Santo. Dice que Dios ya no habita en templos hechos de hombres. Ya el Señor no está en aquel tabernáculo que se marcó ahí que Dios mismo diseñó allá en Israel. Ya Dios nos está manifestando a través del templo de Jerusalén, que es la idolatría precisamente de Israel. El Señor se salió de ese esquema humano y luego Dios establece un templo espiritual en el cual tu carne ya no tiene cabida. Entonces, ¿qué hay que hacer con el tacuche viejo? ¿Ah? El tacuche viejo, ahí está, ahí se quedó. Y el apóstol Pablo habla de eso nuevo que se está formando dentro de nosotros. Esa nueva criatura que está siendo educada, formada, orientada, alimentada por la palabra de Dios y por obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Qué es lo que sucede entonces? A Satanás le interesa toda aquella doctrina, toda aquella palabra que en determinado momento cause no una muerte a la carne. Y por eso cada vez que nosotros oímos hablar de leyes, de pecado y qué sé yo, como que hay un rechazo dentro de nosotros. No queremos aceptar entonces que esta carne no sirve para nada. Hay carnes bien bonitas, hermano.
Y en la medida en que pues somos jóvenes, estamos alimentando y nos deleitamos en el espejo. Qué chula sos, Marita, ¿verdad? ¡Hala, hombre! Y ya no digamos Pablito en el espejo, ¿ah? No se cansa de peinarse. Esa carne entre 10, 15, 20 años va a estar quizás peor que la mía. Va a tener problemas. El hombre nació para ser eterno. Dios creó todo un mecanismo de reemplazamiento celular, toda una serie de cambios metabólicos, los cuales iban a ser eternos al hombre, pero el pecado acabó con ello. Entonces la carne fue creada de alguna manera en la cual quedó condenada a la muerte de este mundo. Ya no hay esperanza. Así que si te creías muy guapo, pues bueno, ahí estamos, ahí está John Travolta en la tumba. Si te creías que eras muy linda, pues ahí está Marilyn Monroe ahí, saber a cuántos pies allá debajo de la tierra. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que no logramos entender eso. El problema es que cada uno de nosotros tenemos que ubicarnos dentro de un principio. El pecado es la base de la unión o la separación de Dios. Dios le puso todo seso, todo sentido, todo espíritu para poder determinar cuál es el problema en el hombre. El problema es que la relación entre Dios y el hombre quedó bloqueada a través del pecado. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. Cuando un hijo tuyo está hijo de dominio y tú le dices, hijo, haz esto, haz esto, haz esto, haz lo otro, y el muchacho hace bien las cosas, ¿qué dice usted? ¿Ah? Te ganaste tu chocolate, mi hijo, ahí estamos. Y tú estás contento con él, ¿o no? Ala, hijo, tú eres un gran hijo. Y quizás le damos un abrazo y quizás le damos alguna palmada. Y estamos en una amistad. Vení, mi hijo, vamos, mira, te acompaño, mira, vamos allá al parque, qué sé yo, vamos a caminar. Hay una amistad porque las cosas están bien. Pero ¿qué pasa cuando el patojo lleva 4 rojas? Cuando la maestra lo llamó 3 veces a la semana. Cuando el patojo le encontró a usted que tiene cigarros entre el calcetín. Cuando usted se nota que aquel muchacho por ningún lado quiere obedecer. ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? ¿Cómo se siente? En primer lugar, frustrado, ¿o no? En primer lugar, frustrado por el amor que le tienes a tu hijo. Eso provoca una frustración muy grande en tu corazón. Tú dices, ¡hala, hombre! Y como dicen algunos que tienen estudiando a sus muchachos y pierdan, lástima mi pisto, hermano. Pues no tanto lástima mi pisto, lástima porque este patojo lo amo y va para mal. Me explico. Cuando entonces empieza a haber esa incapacidad de poder establecer ese rango de unidad entre el padre y el hijo, va creándose una barrera, y esa barrera de desobediencia se llama pecado. Eso es el pecado, nada más. Que los hombres no hicieron o no hicimos la voluntad de Dios. Eso es el pecado. Dios entonces encuentra en su sabiduría e inteligencia cuál es el meollo del problema, qué es lo que provoca realmente esto. El pecado entonces es lo que separó a Dios del hombre. El pecado es el que crea barreras entre Dios y el hombre. La desobediencia es la que hace que se pierda esa relación mutua de afecto, de amor, de libertad y de convivencia personal entre lo material y espiritual. Al bloquearse esto, Dios permitió algo muy maravilloso, y es que el pecado se enfocara precisamente en la carne. Si el pecado no se hubiera enfocado en la carne, automáticamente el hombre muere para siempre. Amén, hermano. Bendito sea Dios, que Dios aisló el pecado y lo guardó dentro de esa estructura que se llama carne. Y lo metió ahí en ese estuche que se llama carne, para que en determinado momento pudiera separarse lo material de lo espiritual. Dios encontró entonces, amado hermano, lo que significa ese nexo entre lo que es el pecado y la mala relación con Dios. ¿Qué es lo que había que hacer en ese momento?
es invalidar esa desobediencia, es anular esa desobediencia, es poder darle, en otras palabras, al hombre otra ¿qué? Oportunidad. ¿Me explico, hermano? Todos los hombres fallaron, y porque en cuanto todos fallaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero yo les quiero dar una oportunidad, dice el Señor. ¿Y cómo les voy a dar la oportunidad? A través del justo muriendo por el injusto. El precio que tú tenías que pagar por la muerte, por ese pecado, era la muerte. Cuando dice el Señor al principio, alma que pecare, ¿qué dice? Esa, ¿qué dice? Morirá. Eso está establecido desde el principio de esta generación. Dios estableció que el pecado iba a provocar la muerte en el hombre. Esa muerte era automática, y esa muerte iba a darse, el ser humano iba a dejar de existir para siempre. Pero viene Dios y dice, no, el problema aquí es que yo amo a este hombre y yo lo quiero ayudar. Yo lo amo tanto, dice el Señor, que lo que voy a hacer es quitar ese pecado, quitar ese obstáculo, quitar esa maldad en medio de él, para que él sea libre y podamos restablecer nuestra relación. Esa es la nueva oportunidad en Cristo Jesús. Eso tuvo que tener un precio de sangre. Eso no es gratis, porque a pesar que Dios podía hacerlo, Dios tiene principios, normas que hacen que Él no pueda contradecirse a sí mismo. Él tuvo que pagar entonces el precio por ti, para que ese pecado fuera anulado de ti. Y dice que Cristo en la cruz del Calvario clavó ahí el pecado de los hombres. Ahí está. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando nosotros entonces nos tomamos de esa misericordia, entonces volvemos a la relación buena con Dios. Ahora tenemos un problema bien serio. Y el problema, hermanos, no es el diablo. El problema no es tu suegra. El problema no es tu mujer. El problema no es tu marido. El problema no es tu jefe. El problema eres tú. ¿Y por qué? Porque tu carne ahí está. Amén. Y brinca de este vuelo. Cada vez que la carne es estimulada en todos los hombres, hermanos, hay una cosquillita ahí. Hay algo que la carne necesita. Hay alguien que la carne le satisface. Y ese enemigo que tienes ahí, que se llama carne, ese estuche que está conteniendo lo espiritual, le pica por pecar. ¿Me explico? Porque este no ha cambiado su naturaleza. Este sigue siendo igual. Y oyes a los tres tigres del norte y otra vez empiezas a mover las pestañas, ¿verdad? Y el piecito se te hace así. Es que la carne ahí está, ¿me explico? Y en la medida en que tú le das de comer a la carne, entonces la carne empieza a tomar ocasión a través del pecado y empieza a volverse en contra del espíritu. Cuando Dios quitó el pecado, dice que se rompió el velo del templo. Ya los hombres podemos accesar no solo al lugar santo, sino al lugar santísimo, a través de la sangre del Cordero de Jesucristo. La puerta está abierta. El camino a la libertad allí está. La oportunidad de poder restablecer la relación con Dios, ahí está. Solo quiero que tú la tomes. Lo único es que tienes que quitarte el tacuche y entrar desnudo delante de la presencia de Dios. No sé si me explico. Qué importante es entonces que empecemos a evaluar. Si el pecado es el problema y Cristo venció al pecado, y venciendo al pecado venció la muerte y resucitó al tercer día, tú también vas a matar el pecado en ti, pero tu carne se va a ir al infierno, al suelo. Ahora lo que es de Dios, el Espíritu, y tu alma transformada va a Dios en una nueva naturaleza. Amén, hermanos.
en una naturaleza el cual la palabra le llama cuerpos glorificados. Es una naturaleza que no es eminentemente espiritual ni eminentemente material. Es una intersección de valores en los cuales tú puedes materializarte y tú puedes estar en el espíritu. Tú puedes comer, dice que vamos a estar en la boda del Cordero y vamos a estar comiendo con el Señor. Ese pavito relleno, no sé si va a ser un lechoncito, no sé qué Jesucristo tenga preparado para nosotros, pero dice que vamos a comer con Él. Las bodas del Cordero hablan de esa interfaz entre lo material y espiritual. Es una nueva dimensión en la cual Dios quiere que todos podamos entrar. Pero para eso tiene que ser desechada la naturaleza carnal, pero no se puede, y por eso te tienes que morir un día. ¿Cómo cuesta morirse, hermano? Eso sí cuesta. ¿Por qué? Porque la carne quiere seguir viviendo, queremos seguir aleteando, queremos seguir meneando la colita. Amén, hermano. Queremos permanecer todavía en ese sentimiento, leve sentimiento de placer que provoca precisamente el pecado. La carne nunca va a dejar de sentirse feliz con el pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés: no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. El hombre siempre va a estar inventando placeres. Satanás siempre va a estar presentando placeres para la carne y no para el alma. Y en la medida en que tú permitas que esa nutrición espiritual se vaya dando en medio de este mundo que está desplegando toda una serie de artimañas o mañas en las cuales nuestra carne es atrapada, y ahí no te puedes zafar, es imposible zafarse. Y precisamente eso se debe a la enseñanza. Cuando el pecado se vuelve costumbre. Amén, hermano. Y quiero referirme a esto porque creo que es bien importante. Cuando nosotros somos libres a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, el pecado queda anulado. Cristo anuló el pecado. Amén. Lo hizo inútil al pecado, pero lo hizo inútil para tu salvación, para la salvación de tu alma, la liberación de lo que le pertenece a Dios. Pero para la carne no. Dios no intercede ya por la carne. Ya se emitió una maldición sobre la carne y Dios no va a cambiar su manera de pensar. La carne está condenada para la muerte. La carne está condenada para regresar a ese polvo, y Dios no va a cambiar su manera de pensar. Dios lo estableció claramente aquí en su palabra. ¿Qué vamos a tratar de entender entonces? El pecado es para tu carne, para eso se hizo, ¿ya? Hace clic con tu carne, clic con tu carne. Hay un encaje perfecto. Ahora, a través de Jesucristo, tú has adquirido un espíritu. Y ese espíritu de Dios, a través de la conciencia, empieza a actuar dentro de ti. Y es cuando tú, de alguna manera, empiezas a ver, bueno, hay algo malo y hay algo bueno. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser, como quien dice, aprender a discernir entre lo que es bueno y lo malo. Y esa es la obra precisamente del Espíritu Santo. En la medida entonces que nosotros, a través de la muerte de Jesucristo, a través del perdón de nuestros pecados, a través de la obra que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestra vida, desde que creemos en Dios hasta que el Señor nos bautiza con ese Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento, Dios está creando a través de la conciencia esa capacidad para definir entre lo bueno y lo malo. Pero esta es una actitud entre espiritual, pero con una inteligencia. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? Todo me es lícito. ¿Qué quiere decir eso? Se puede, pues. Que se puede, se puede. Pero, dice el apóstol Pablo, que pues sí, claro, pero no me conviene. Yo sé que quizás no me caiga un rayo y usted puede decir, no me cayó el rayo, y entonces sigo adelante. Yo sé que probablemente el rayo no me vaya a caer, pero el detrimento que está sufriendo mi alma, el volver otra vez a empezar a crear ese muro, esa barrera entre Dios y yo, se va a provocar precisamente en la manera en que yo empiece a aceptar el pecado dentro de mí.
Empiece yo a alimentar precisamente mi cuerpo con esas tácticas satánicas. Entonces, no le eche la culpa al diablo, por favor. Déjelo ahí. Él ya está condenado a la muerte también. Bendito sea Dios por eso. Él solo es un mercader. Eso es el marchante que está ahí. Cebollas, tomate, ¿qué? Frijol, coliflores. ¿Qué va a querer doñita? ¿Qué va a querer doñito? No quiero nada. Se lo doy barato, mire. Como le dicen las señoras del mercado, lléveselo todo por 5 quetzales, mija. Aproveche. Ese es el único chance del diablo. Mire, ya me voy usted. O cuando empiece el negocio, como le dice la mujer, écheme la bendición usted. El diablo entonces no puede forzarnos a pecar. No puede. Principalmente los que hemos entendido la palabra de Dios. Los que hemos recibido la doctrina y el conocimiento de Dios. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, olvídate. Satanás no tiene autoridad sobre ti. Renuncia a la autoridad del diablo sobre tu vida. Nosotros nacimos a una nueva naturaleza, nacimos a un nuevo espíritu. Y Satanás no tiene ninguna potestad, él no te puede obligar, él no te puede, lo que puede hacer es ofrecerte. Nadie dice que pecó y que Dios lo permitió, no, nada que ver con eso. Cada quien, dice el apóstol Santiago, de su propia concupiscencia. Va y dice, no, si a mí me gusta esto, ahí estamos. Y ahí está usted con los chicharrones chorreando de aquí los bigotes. Usted sabe que le va a subir el colesterol, los triglicéridos, le va a subir la presión, que después va a tener problemas. Pero bajo cuenta y riesgo, qué rico los chicharrones, dice usted, hermano. Es su libertad. Quizás le pueden decir, mire usted, no coma chicharrones porque mire, a su presión se le está subiendo usted. Mire, sus grasas, sus lípidos ya están hasta arriba, no se los coma. Y entonces usted que dice, bueno, me es lícito, me los como. Ahora téngase, ¿qué le va a pasar después? El pecado entonces, ya en nosotros como una parte de un pasado en el espíritu, de una obligación, porque así dice palabra, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de vuestro padre hacéis. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros estamos sujetos a la ley del pecado. La carne sigue esclava al pecado y lo único que tenemos que nosotros es mantener amarrado al animal, hermano. Ese es su chance. ¿Me explico? Pero ¿y cómo va a amarrar al animal, hermano? Si tiene con llave la gaveta donde esté el lazo. Muchos de nosotros entonces decimos, yo sí creo, pero no tomo acción respecto a algo, y entonces empieza a haber un desgaste dentro de nosotros. Acá dice entonces algo muy especial. Leo nuevamente, no miréis el vino cuando rojea. Hay vinos que tienen un brillo. Y los bebedores profesionales de vino miran el vino así tras la luz en una copa, miran cómo está el buque, miren cómo está el peso, el balanceo, ve cómo está el añejo que tiene y empieza a deleitarse en aquello. Momento, Señor, hombre. Ahí está el peligro. ¿Me explico? Cuando nosotros empezamos de alguna manera a coquetear ahí con algo, cuando la muchacha, ay, qué bonita estás, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mira, y quiere ser mi novia. No, pero se le nota que quiere. Chorrea ganas de poder decir sí. Bueno, ¿y qué pasa cuando se sigue dando la cuestión? Hay grandes rocas, hay montañas de rocas que está cayendo la gota de agua y va tocando la piedra y va atacando la piedra y va atacando la piedra y abre agujeros enormes en las peñas. El asedio que Satanás hace continuamente. No, hombre, aquí está. No, hombre, te lo va a dejar barato.
No, hombre, llévatelo, mija. No, mira, vas a perder la oportunidad, mija, es la última que te queda. Pero si la patoja ya tiene algunos añitos así medio, siente que ya la dejó galgos, siente que ya la oportunidad se le va de las manos. Entonces empieza a entrar una desesperación cuando un negocio se presenta y usted dice, este es el negocio de mi vida, y si no aprovecho hoy me voy a arriesgar, y empezamos entonces a querer aceptar aquella idea, pero ahí está, y no quiero, pero sí quiero, pero tal vez. Cuando empieza a suceder eso en nuestra vida, ya empezamos a perder la batalla. Ya empezamos a dudar en nuestro corazón. Ya empezamos, por eso dice, miren, qué interesante lo que dice este pasaje. No miréis al vino cuando rojea. ¿Por qué? Porque te van a dar ganas. No sé si me explico. Eso quiere decir, se va a ver bonito, te va a gustar. No mires a aquel patojo, hombre, mira, se mira guapo, pero es marero. No sé si me explico. Y dice palabras bonitas, sí, hombre, pero no te conviene, no es hijo de Dios. No, pero no, yo solo por darle larga, para que no se sienta triste, y pues, si la que se está sintiendo contenta es ella. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Y qué pasó? ¿Y luego qué dice? ¿Y qué quiere decir que entró? Es porque ya entró. Primero lo vio, después lo admiró, después lo deseó y luego se lo tragó. No sé si me explico. Y cuando entró, pues está rico, dice. Está sabroso, dice. Otro poquito. Uno no es ninguno. Luego dice, se entra, como dice, es que así es el pecado, hermano, suavecito, suavecito, a través de un tema musical, a través de un pequeño chateo, a través de mensajes subliminales, a través de un chocolate en el escritorio, a través de una manzana, a través entra suavemente, y cuando siente usted, está ahí. ¿Qué pasó ahí? Ni cuenta se dio, ¿no? Cuando uno siente, está amarrado, amarrado y amarrado. ¿Han visto las arañas, hermano? ¿Qué animalitos más especiales? Esos animalitos son más listos que nosotros. Esos animalitos, viene la araña desde arriba y ¡chum!, se tiran su clavado y tras tira ahí el hilo ahí del moco ese que saca, y luego tira, se echa otro salto y arma 4 o 5 travesaños, y de ahí y usted la ve cómo trabaja de un día para otro. Aquella hizo su tela y de ahí se sienta. No sé si se sienta, no sé si tiene silla, perdón. De ahí tampoco sé si se acuesta. La cosa es que se pone a descansar y luego a ver qué tonto insecto cae por ahí, hermano. Y fíjense que llega el insecto, la víctima, y fíjense que ¡pum!, cae ahí, y la araña solo así hace, mire, y no se mueve más. Y entonces el insecto, por querer salir, se le enredó una pata, pero ahora se enredó 2 patas. Y cuando siente, tiene las 6 patas. Y la araña solo así, mira, hermano. Ahí estamos. Ahí están las redes sociales, atrapando patojas especiales, patojos especiales. Y ahí, ¡pum!,
Y ella solo viendo a ver qué pasa. Ya cuando aquel ya no puede ni moverse, les echa un colacito, le echa un hilito nada más. Y papito le dice, te llegó tu día. Y se lo chupó la araña, hermano. Entra suavemente. La araña no hace violencia. Y es más, la araña es tan inteligente que si un insecto llega a romper 2 de sus hilos, fíjense que se va y hace otra. Pero cuando rompe solo de los lados, sabe cómo hará. No sé si pensará la araña, hermano. No solo repara para que otro llegue. Cuando hay daños estructurales que nosotros hacemos, la araña se va. Dios quiera que nosotros podamos, a través de esa convicción, poder hacerle daños estructurales a la tela de araña, hermano. Pero no. El juego está bonito. La aventura está bien. Y empezamos a creer que aquello que era malo, empezamos a creer que es bueno. Y se pierde el concepto básico por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que era matar el pecado. Dice, tremendo, entra suavemente, mas el fin como serpiente que dice. Jala. Mira, las serpientes son tremendas, hermano. Esas. Cuando usted siente, está allá, cuando uno siente, le pasó a uno aquí, hermano. Usted no se da cuenta ni a qué horas, hermano. Y las barbas amarillas, qué bonitas son, hermano. Chulos son los animalitos, hermano. Los corales, qué belleza de animal. Dan ganas de acariciarla. Toque uno, a ver qué le pasa. Dice, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. El áspid, hermano, esa es de las más venenosas que existen. Un solo piquetazo, un solo dolor y ¡pum! Se le paró el corazón. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Ah? Ahí viene una muchacha, me decía, mire, hermano, es que fíjese que yo me enamoré de un hombre casado. Total que se fue con él. Y el papá le preguntó después, le dijo, papá, hija, le dijo, ¿ya arreglaste tu situación? Sí, me dijo, sí, le dijo, ya dejó a la mujer y ahora vivimos juntos. Sí, pues está bien. Te pierde la visión, ¿no? Te pierde el entendimiento. Se pierde la oportunidad. Se pierde la ocasión que Dios quiere darnos. Dice, miran cosas raras. Miran como muñeco aquel que tiene cachos pero los tiene guardados. Tiene cola pero la tiene enrollada. Tiene tridente y lo deja fuera. No sé si me explico, hermano. Dice que Satanás se presenta como ángel de luz. Amén, hermano. Y quiere devorarnos. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Cuando el hombre pierde la conciencia y empieza a perder esa comunicación entre Dios, cambia su léxico, cambian sus proyectos, empiezas a hablar cosas que no son y dice, algo le pasó, sí, anda mal, por eso es. Ya no habla igual. Miren, es fácil. A veces uno está sentado y ya está atendiendo, hermanos. Solo entra alguien, ¿qué tal, hermano? Hasta la forma de celular y dice, no, este ya anda mal. De plano que sí. Se siente, se pesa, se percibe. Ya no hay libertad. No sé si me explico. Se pierde esa fluidez de comunicación, se pierde ese feeling, ese sentimiento que hay hacia esa relación que tenemos entre los unos y los otros. El impío huye, dice la palabra de Dios, sin que nadie lo persiga. El hermano se me quedó viendo, saber qué estará pensando, pero si ya sabe, dice. Sí, pues, tú lo sabes. Y si tú lo sabes, pues seguro que el Espíritu lo sabe también. No sé si me explico. Dice, tus ojos miran y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar. ¿Quiénes han estado en un bote en el mar, hermano? Qué feo, hermano.
esa cosa así, mire hermano, así se hace. Y uno siente como que está así, pero como que el norte aquí, el oriente aquí, hermano, y cuando uno siente, se va para afuera. Dice, y como el que está en la punta de un mastelero, el que está ebrio de pecado, ya no se da cuenta. Y está hasta allá arriba, hermano, porque estar en un barco es difícil, pero irse hasta la punta del mastelero, donde están las velas, la bandera, ahí, hermano, ahí la cosa es más fuerte todavía. Cuando uno está ebrio, se mece de un lado para otro. Y pregúntele si está bolo. ¿Ah? Pregúntele. ¿El bolo sos vos? Le dice. ¿Cómo dice? Y dirás, me hirieron, ¿qué dice? Vos mirá, pero ya te viste vos, mirá. Tenés abierta la pierna de aquí para abajo. Nah, ya me va a pasar, mañana me pasa, dice. El chorro de sangre ahí para abajo, hermano. El pecado ha ocasionado quizás daños bien serios en nuestra vida espiritual. Viene un hermano y nos dice, mira vos, pero mira cómo estás de mal. No, me dice, vos sos legalista. Vos ya estás igual que antes, solo la ley sos. Mira, ya venís aquí, yo estoy bien. No, señor, se te están saliendo las tripas por la pierna, hombre. No sé si me explico. No me dolió, dice. Ahí andan los bolos, ahí ustedes en la calle, van todos chasajeados, hermanos, ahí, hediondos, orinados, y dicen que están bien, hermano. Igual dice esto, precisamente, ahí está, y dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, ni sentí, hombre, ahí estamos. Cuando despertaré aún, volveré a buscar. ¿Qué dice el bolo el otro día? ¿Ah? Ay, me voy a quitar la cruda, dice, va. Y ahí los ve uno a veces en las esquinas, ahí cuando uno va a los pueblos, hermano. Ahí están todos así, miren, como estaba aquí todavía encima, ahí en la tienda, hermano, de la esquina. Hermano. Quieren volver a pasar la misma experiencia. El pecado es exactamente igual. Como que hay que volver a pasar de nuevo la experiencia. ¿Qué es lo que sucede realmente entre nosotros? Hay una esclavitud. El pecado produce esclavitud en nosotros. Muchos creemos que por estar en la iglesia, hablaba precisamente con los hermanos allá en el estudio de recién convertidos. Leo Mateo capítulo, San Juan, capítulo 8, versículo 34. San Juan, capítulo 8, 34. Amén. Quizás muchos creemos que somos muy libres y creemos que estamos pecando y estamos bien. No, hombre, estamos mal. Estamos mal. El problema es que no nos estamos dando cuenta. Ese es el problema. El problema es que hay enfermedades que no se ven. El cáncer, por ejemplo, de la matriz de las mujeres, no se ve. Cuando llegan a sentir, hasta mal olor se siente. ¿Y qué pasó? Ya se va a morir, le quedan 5 meses de vida. Nunca dolió. Nunca supo que lo tenía. Nunca creyó que pudiera darse algo así. Igual es el pecado. A veces creemos que no siento nada, ahí estamos. Aquí estoy en la iglesia, aquí la estoy pasando, ahí con los hermanos, y ahí vamos juntos todos. Jesús respondió, dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Entonces, si estamos en pecado, no somos libres, hermano, estamos mal. No mal es que, mire, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Dios es misericordioso, gloria a Dios, amén, ¿ya? Lo único es que estoy mal. Lo único que quiere Dios es que reconozcas que estás mal, nada más. Pero insistes en que estás bien, muérete solo, pues. Lo importante es que tú reconozcas que estás mal y que necesitas ayuda. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿qué es lo que está sucediendo realmente en la vida de los hombres? Quiero contarles. Hay un hombre, un científico inglés, Charles Dickens, en el año 1812 dijo: el hombre es un animal de costumbres y hábitos. Uno de los secretos más maravillosos de la generación humana es su capacidad de adaptarse al medio. Puede vivir en el Polo Norte, puede vivir en el desierto del Sahara, puede vivir hasta en el fondo del mar, viven los bolos. Pueden vivir en submarino, pueden vivir en ciudades flotantes, pueden subir en cualquier lado. Y el hombre se adapta. Es increíble que a través de los milenios el animal que más ha permanecido, miren, todas las especies animales tienen la tendencia a extinción, ¿no? Se está extinguiendo el pato Puac se murió allá, se extinguió ahí en San Pedro de la Laguna, ¿va? Ahora ya no hay. Los lagartos se están extinguiendo, los osos se están extinguiendo, los animales extraños se están, solo las cucarachas no hay manera que se extinga, mamá. Es así. Es el animal más antiguo de la humanidad, ¿va? Antes, es antidiluviano. Las cucarachas son antidiluvianas. Han soportado el fuego, han soportado las tempestades, esas viven hasta entre hielo. Y un día vi una cucaracha que iba caminando así debajo de la pila, hermano, y ahí en el fondo del agua, y ahí iba caminando la cucaracha, no sé cómo le hacía. El ser humano es uno de los seres, juntos con la cucaracha, capaz de poder sobrevivir y adaptarse al medio de la mejor manera. Se acostumbran a la muerte, se murió un familiar, chían 3 días, y al rato ya están peleando la herencia, vamos. Ahí están, que sí, que mi mamita, mi papito nunca te voy a dejar, se enamoran, se casan y se olvidó la viejita, y ahí la dejan tirada. Entonces el hombre se va adaptando a su medio, y entonces este antropólogo dijo, bueno, el hombre es un animal entonces de hábitos y costumbres, en la medida que se adapta, de esa manera sigue sobreviviendo, y como le digo, a no ser por el pecado y la maldición que Dios puso sobre el hombre viviría toda la eternidad. El hombre no quiere entonces cambiar, y empieza a acostumbrarse a una forma de vida, a una forma de pecado, en la cual ya es parte de su modus vivendi, su modus operandi. Ya el pecado empieza a formar parte de tu tacuche normal, me explico. Recibimos entonces el mandamiento de Dios, recibimos el favor de Dios, recibimos la salvación de Jesucristo, aceptamos el Espíritu de Jesucristo, pero resulta que empezamos a portar algunos trajes de pecado y empieza a ser parte de nuestra indumentaria y no queremos cambiarla. No queremos cambiarla. ¿Por qué no queremos cambiarla? Somos haraganes. Hubo un hombre que se llamaba Albert Einstein que dijo, si buscaras resultados distintos, haz cosas diferentes. Hermanos, ¿quieres cambiar tu forma de vida? Haz cosas diferentes. Si ya te diste cuenta que hay ciertos hábitos entonces de pecado en tu vida, entonces tienes que, yo recuerdo mi papá era bien especial. Él jamás en la vida, y lo iba a ver yo sin traje, sin tacuche. Toda la vida, ¿no? Toda la vida. Se acostaba y el tacuche lo dejaba ahí, en la mañana su tacuche se lo ponía ahí. Y nunca lo vi sin tacuche, hermano. Por eso es que a mí no me gusta el tacuche. Y fíjense, hermanos, de que sucedió algo. ¿Cuántos se acuerdan del terremoto del 70 y qué? Sí lo saben, ¿verdad? Bueno, terremoto del 76. Eran las 3 de la madrugada y empezó esa maquiada. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Chinglín, caía todo, hermanos. Y me acuerdo que en mi casa había unas peceras al suelo, los pescados brincando y las plateras encima de la cabeza y todos, mi hermano, así en las chamarras ahí viendo a ver cómo salíamos. Y cuando fui a ver a mi papá, ¿saben qué estaba haciendo? Poniéndose el tacuche. Cabal, hermano. Yo, papá, salgamos de aquí, le digo, porque aquí la cosa está seria, le digo. Estaba chiquito, bueno, no tan chiquito, pero estaba joven. Hermanos,
Y él, hermano, así con su corbatilla y un espejito, hermano. Papá, vámonos de aquí, le digo yo. No, mi hijo, todo tranquilo, me dijo. Me estoy vistiendo. ¿Me explico o no? Nosotros entonces empezamos a tener una cultura de pecado. Oiga, cultura de pecado. Tenemos aditamentos los cuales, si no nos lo ponemos, nos sentimos mal, nos sentimos vacíos, nos sentimos como desadaptados sociales. Recuerde que si el pecado nos separa de Dios, el pecado nos une con la gente. Pues sí, esa es la antítesis de eso. Si el pecado me aleja de Dios, entonces el pecado me acerca a los hombres. ¿Por qué los muchachos cometen sendos errores en su vida? ¿Por qué las muchachas se entregan sexualmente a los jóvenes? ¿Por qué aceptan el tabaco los jóvenes? ¿Por qué aceptan las drogas? ¿Por qué aceptan los vicios los muchachos? Muchos de ellos por ser aceptados socialmente. Ellos quieren que la sociedad los acepte, quieren ser parte de aquello. Entonces empiezan a formar parte de una cultura de pecado para ser aceptados por la sociedad. Igual nosotros, hermano. A nosotros nos preocupa que la tía se enoje, hermano. Que mi tía se enoje es su problema, hermano. Yo y mi casa seguiremos a Jehová. Amén, hermano. Si él se va a enojar conmigo, si ella se va a enojar conmigo, si yo voy a tener problema de ella, tiene dos caminos: o se contenta conmigo y se contenta con Dios, o se va al infierno y punto. Y ahí estamos, hermano. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos que pensar entonces que para poder tener y buscar resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Tenemos que dejar entonces esta cultura de pecado. ¿Qué es lo que sucede entonces precisamente en nosotros? Que empezamos a acostumbrarnos a pecar estando dentro de la iglesia. ¿Me explico, hermano? Y usted empieza a pecar y entonces al principio como que la conciencia, plic, 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 le va encendiendo un par de foquitos. Pero usted empieza a apagar los focos de la conciencia, ¿va? No, hombre, no. Y otro viene todavía y le dice, no, vos, si eso no es pecado, vos. Pues, estás todavía en los tiempos de vía, le dijo, los tiempos de la ley, dice usted. No, hombre, si ahora hay libertad, vos, hombre, tranquilo. Apagamos un foco de conciencia, apagamos otro foco de conciencia, apagamos otro foco de conciencia, y entonces empieza a nosotros a florecer la cultura de pecado. No sé si me explico, hermano. Empezamos a no definir entre lo bueno y lo malo. Empezamos a aceptar dentro de nosotros que aquella cultura no es tan mala como la estamos predicando acá. Empezamos a pensar que los hombres que se están parando aquí están exagerando la Biblia, están exagerando la palabra, quieren tenerlo a uno así. No, hombre, yo no lo quiero tener así. Usted tenga su carne así. ¿Me explico, hermano? Si yo no te voy a controlar a tu casa. Si tú viniste aquí por tu voluntad, ¿cuántos vinieron a la fuerza esta mañana? ¿Ah? ¿Hay a la fuerza hoy? Entonces, tranquilos pues. Venimos a oír la palabra de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, pues hay. Pero mire, hermanos, cualquier cantidad de trampas ahora, de iglesias ahí, hermanos, que tienen cualquier trampa para atrapar gente. Pero acá lo importante es que nosotros prediquemos para que se cree en nosotros una conciencia. Y a través de la obra del Espíritu Santo haya conciencia de pecado, de justicia y de juicio para cada uno de nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que nosotros venga el entendimiento. Entonces, estamos hablando que el hombre es incapaz de poder darse cuenta de que está pecando y que está mal. Él no puede. Y en la medida en que más embriaguez tengamos, todo aquello que hace esclavo a tu vida, empiezas a formar una nueva cultura y entonces la costumbre en ti se vuelve ley. ¿Me explico? Automáticamente llegas a tu casa. Hay gente, hermanos, que ahora ya hay automatización en los hogares, ¿verdad? Esos sistemas de automatización. Llega uno en su carro y se para uno como a 10 metros de su casa y solo pum, abre el programa y entonces se encienden las luces de afuera, se cierran las ventanas, se cierran las persianas,
se abre la puerta, el Chucho sale a saludarlo, pero eso sí no es parte del programa. Y cuando llega uno a esas casas automatizadas, solo uno cruza la puerta y ¡plum!, se enciende la televisión. Usted se sienta en los carros y usted se asienta, solo pone su memoria en el sillón y ya le busca la posición que usted quiere. Hermanos, el mundo automatizado hace que usted ya no se dé cuenta de nada. Ya no hay entendimiento de los procesos, ya no hay entendimiento. Entonces creemos que la obra de Jesucristo es una obligación y que Dios tiene obligación de salvarme y que Dios tiene obligación de salvar a toda la humanidad, hagan lo que yo haga. Momento, Señor, Dios estableció leyes, principios y fundamentos en su bendita palabra. Y nos da el entendimiento que va a venir a través de lo que es la fe. Y por el oír viene la fe, el oír de la palabra de Dios. Qué bueno es poder entender entonces a través de esa obra espiritual lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El hombre entonces rutinariamente empieza a pecar. Rutinariamente. ¿Me explico? Hay gente que tiene como cultura en el mundo, si no se echa sus 3 tragos de whisky en el día, no es feliz. Es su cultura. Él no sabe, él ya no piensa, esto me va a hacer daño. Cuando viene aquel, se saca la cajetilla de cigarros y enciende un cigarrillo, no está diciendo esto me va a dar cáncer, no, qué rico está. Se pierde entonces la capacidad para poder ver el daño que provoca el pecado y empezamos a crear dentro de nosotros y se vuelve costumbre. ¿Cómo se llama la enseñanza? Cuando el pecado se vuelve costumbre. Cuando tú ya vuelves costumbre el pecado dentro de ti, ya no puedes discernir nada, ya no puedes reaccionar ante nada. Y suavecito entras, ya no hay quien te invite, allá tú pagas. Es como aquel muchacho, vos venís, echemos un trago, yo te invito, así son ahí, ¿va? Yo te invito, y dice, me invitó hoy. Pero al rato tú invitas, porque ya se volvió una costumbre, ya se volvió un hábito dentro de cada uno de nosotros. Entonces el hombre seguirá siendo un hombre, un ser de costumbres, un ser que en determinado momento va a vivir sus propias rutinas. Entonces el pecado es una rutina en la carne. Amén, hermano. Es una rutina, es parte de su modus vivendi. El pecado alimenta la carne y la carne se alimenta de pecado. El pecado crece en el hombre y el hombre crece en pecado. Y en la medida en que crece el pecado en nosotros, entonces decrece el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces el espíritu y el alma es incapaz de poder gobernar nuestras acciones materiales. Entonces ya no nosotros podemos gobernar nuestra carne, sino nuestra carne empieza a gobernarnos a nosotros. Y en la medida en que la carne empiece a gobernar nuestra vida, entonces la costumbre del pecado está ahí en nosotros. Ya no se puede echar paso atrás. Y esto es progresivo, incurable y mortal. Pura cirrosis, hermano. El que ya empezó el proceso de la cirrosis no le para por ninguna cosa en este planeta. Estamos hablando entonces que el hombre universalmente pecó. Y ustedes, si ustedes leen las teologías, si leen las teologías básicas, Rier y todas esas teologías hablan del pecado de omisión, del pecado venial, del pecado por intención, del pecado capital. Y ustedes pueden leer todas esas doctrinas precisamente que están en todas esos libros. Hermanos, pecado es simplemente no hacer lo que Dios quiere y punto. Y pecado es apartarme de Dios porque estoy dándole curso a mi carne. Y todo pecado Dios lo puede perdonar. Y esa es la buena noticia. Todo pecado Dios lo puede perdonar. La sangre de Jesucristo es suficiente para cubrir todo pecado, toda culpa, porque el pecado crea culpa y nosotros mismos tratamos de esconder la maldad ahí. Yo recuerdo cuando era niño,
Los gatitos cuando hacen su necesidad, ¿qué hacen? ¿Ah? Lo depositan y lo tapan, ¿cierto o no? Un día yo tenía unos 5 o 6 años tal vez, apenas me acuerdo. Dije, este gato, ya lo controlé, ¿qué hizo ese gato? Dije. Y fui con mi mamá. Mamá, le dije yo, ese gato es malo, le dije yo. ¿Y por qué, mi hijo? Me dijo, fíjate pues, primero dio vueltas, le dije yo, luego abrió un hoyo, luego puso ahí su excremento, no le dije así, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Le dije yo, luego lo tapó para que tú no lo vieras, le dije yo. Hermano, muchos de nosotros tapamos las cosas para que no se vean, pero las tapamos nosotros mismos. Y muchos de nosotros estamos engañados, hermano. Muy engañados. Tenemos hábitos de pecado fuera, cultura de pecado, prácticas que sabemos que no son la voluntad de Dios. Gente grande, un hábito de masturbación, de pornografía, viejos, no solo son los patojos, viejos. Mujeres chateando ya en doble sentido erótico, mujeres de la iglesia, avivando la fe, perdonen. No le echemos la culpa a los jóvenes, ese mal viene de los viejos, quizás lo estamos ministrando a nuestros hijos. Quizás muchos de nosotros tenemos hábito de robo, de mentira, de falsedad. ¿Es que es pecado universal? Sí, es pecado universal, sí. En pecado me concibió mi madre, pero ese pecado, aunque sea por inocencia, Dios lo va a demandar si no somos capaces de poder apelar a la sangre de Jesucristo y poder ser conscientes que tenemos que cambiar. Hermano, viera que yo sí soy bien portado. Voy a terminar con este bien portado. Romanos capítulo 3, leo rápidamente porque sí, estamos ya contra el tiempo. Romanos capítulo 3, versículo 9. Entonces, no hablemos de pecados, de ignorancia, de provocación, veniales, por omisión, por pensamiento. Bien, los teólogos son bien especialistas en hablar una serie de argumentos. Pecado es pecado. Y el pecado es no hacer la voluntad de Dios. Nada más. Y todos pecaron. Si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios, dice. Mejor creamos que somos pecadores y ahí estamos. Y dice, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, mejores que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿a quién? Todos, los de Ágape, avivando la fe. Estamos en la ley de pecado mientras tengas carne, mi amado hermano. Ahí está. Tu carne sigue siendo asidua al pecado. Tu carne es traicionera, es mala, perversa. Mi carne, yo no confío en ella, es mala. ¿Y la tuya? Ah, cuesta decirlo, ¿ah? Cuesta decirlo. No, hombre, hay que decirlo. Tu carne es mala. Mi carne es mala. Mi carne me traiciona. Amén, hermano. Mi carne es perversa. Y si no logro dominar por mi espíritu, mi carne, me vuelvo igual que cualquier bestia de afuera, hermano. Potenciales de violaciones, potenciales de criminales. Aquí estamos, hermano. Toda carne es capaz en un momento dado o emocional de hacer cualquier acto fuera de la voluntad de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto son sus gargantas. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y
desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es lo que sucede? En la medida que la costumbre de pecado se va dando en nuestra vida, perdemos el temor. Perdemos el temor, hermano. Perdemos el temor y se acabó la cosa. Yo recuerdo cuando era niño, estábamos dos hermanos y mi hermano se portó mal y yo me porté mal también. Y mamá me regañó fuertemente. Y yo le dije, mira, me dijo, si te sigues portando mal, me dijo, te voy a castigar, me dijo. Y te voy a tirar al barranco, me dijo. ¡Oh, mano! ¡Qué susto el que me pegué, hermano! ¡Qué susto el que me pegué, hermano! Ya me hacía yo entre los sopilotes allá abajo. Así que o te portas bien o te tiro al barranco. Ah, hermano, yo me le tiré a los pies a mi mamá, hermano. No, mamita, le digo, por favor, le dije yo, al barranco no, por favor, perdóname a portar bien y te prometo, y qué sé yo. Ah. Y mi hermano se había portado mal también. Yo estaba así, mi hermano, viéndome ahí tirado, ¿no? Total que mamá se puso suavecita conmigo. Y tú le dices, tú estabas igual que él, le dice. Te voy a tirar al barranco también, le dijo. Tírame pues, le dijo. Cuando se pierde el temor, se afrenta, ¿no? A mí que Dios me castigue, ¿va? Estamos, ¿va? Al cabo que Dios, esa mi mamá de plano me quiere a mí. Cuando uno ya tiene un poco de conocimiento de Biblia, se vuelve, hermanos, pesado, abusivo e insolente con Dios. Cree que porque sabe unos cuantos versículos o ha leído la Biblia, ya se las sabe todas. A mí que Dios me castigue. Tírame pues. ¿A que qué? Le dijo mi mamá. A que no te tiro. Si quieres tirar a tu hijo, tíralo. ¡Oh, hermano! Entonces me pasó mi pena personal. Y hermanos, yo sentía que mi mamá sí iba a tirar a mi hermano. De corazón, te digo, yo sí creí que se lo iba a tirar. Y entonces, hermano, vino mi mamá y fue y tomó la perilla de la chapa para abrir la puerta. Y dije, hoy sí tiraron a mi hermano a la basura, al barranco. Yo estaba tirado en el suelo, hermano. Y me levanto, hermano, y me voy a tirar allá a la puerta de una vez y ¡plá! Me le puse así a mamá. Aquí como quien dice, mamá, por favor. No, hombre. No lo tires, por favor. Es tu hijo. No lo tires. No, que es un malcriado, que yo lo voy a tirar, decía mamá. Y empecé a llorar, hermanos, amargamente, amargamente. Me voy a tirar. Hay temor a veces, y ante el temor lo hace que uno actúe bien. El temor es bueno, a veces lo perdemos. ¿Quién sabe el fin de la historia? No. Total que yo empecé a llorar amargamente. Y mi mamá se quería hacer la dura, yo sé que se quería hacer la dura, ¿no? Y en eso llegó mi papá y le dice, doña Alicia, le dijo, y le dice mamá, no, hombre, le dijo, estás castigando aquí a Edwin, le dijo, el otro no tiene temor, le dijo, hombre, ahí déjalo, le dijo. Nosotros afrentamos a veces a Dios, perdemos el temor y entramos en una práctica de pecado, en una vida continua. El pecado se vuelve costumbre en nosotros, perdemos la conciencia y no podemos medir
Entonces vino la gracia de Jesucristo. Y la gracia de Jesucristo es el perdón de tus pecados. La gracia de Jesucristo es entender tu condición maligna y perversa. Y Él te quiere salvar y te quiere salvar. Pero, no vino a anular la ley. Yo he venido a cumplir la ley, dijo, no a quitarla. Amén, hermano. Y Él viene a crear una conciencia a través de la obra del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y esa conciencia crea temor y crea continua culpa dentro de nosotros para poder apartarnos del mal y dejar esa práctica, esa cultura de pecado. Bueno, entonces como Jesús ya nació, ya murió, ya resucitó, entonces comamos y bebamos que mañana morir. No, Señor, Jesús va más allá. Y hoy sí termino. Mateo 5:21. Es que no me puedo ir sin leer este versículo. Dice así la palabra. Mateo 5:21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Yo pregunto aquí entre ustedes, ¿cuántos de ustedes han agarrado una pistola aquí, y mataron a alguien? Quizás uno o dos, o tal vez ninguno. ¿Ah? Y eso es pecado, usted. Esos criminales que están ahí en la cárcel, esos son perversos, esos son malvados, esos son hijos del diablo, esos no se salvan. Eso dice la ley. Y la ley trae castigo como recompensa, así dice la palabra. Ahora viene y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo, ahorita vamos a ver cuántos asesinos habemos aquí. ¿Ah? ¿Cuántos asesinos sabemos, hermano? Oiga, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿cuántos se han enojado aquí contra su hermano? Aquí, hermano, no se han enojado, a veces odios hay entre ustedes, hermano. Y que esa hermana no la puedo ver ni pintada. Hermano, cámbieme de grupo de trabajo porque no la soporto. ¿Cuántos criminales sabemos, hermano? Sí. ¿O no? ¿O no se han enojado ustedes con un hermano? ¿Ah? ¿Cómo nos cuesta? Dice, si alguno se ha enojado dice, será culpable, pero si os digo que es cualquiera que se enoje contra y diga necio a su hermano, ¿qué dice? Será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, ¿qué es eso? Tratarlo con desprecio, ¿ya? Dice, no es nada. Hay quienes hasta en contra de las autoridades estamos, hermano. Peleamos hasta con las autoridades. Ese no es nada, ese no vale nada. Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Esa no es palabra de Pablo ni de Moisés, es palabra de Jesucristo, el autor de la gracia y la misericordia divina. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces aquí vemos un montón de asesinos, hermano, que todavía estamos acostumbrados ya a odiar, estamos acostumbrados a rechazar, estamos acostumbrados a hablar mal del hermano, estamos acostumbrados a pelar a los hermanos. Cuidado, pueden ser expuestos a juicio y al infierno, palabra de Dios. Entonces, la palabra es espiritual. Y Dios ve la intención del corazón del hombre. Pero muchos de nosotros entonces volvimos costumbre todo esto, ya no lo vemos. Y creemos que eso no es pecado. ¿Y por qué dice aquí que sí es pecado? Que tú odies a tu hermano no es pecado. Es pecado. Igual que un asesino. Así lo compara la palabra, ¿o no? Igual que un asesino, igual que un criminal. Por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar, sí, pues qué bonito nos vemos cantando alabanzas, qué bonito nos vemos haciendo muchas cosas, sirviendo quizás de alguna manera, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú contra tu hermano. Estas son las leyes de Dios. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Cuántos hemos buscado la reconciliación entre nosotros, hermano? No, que ella me diga a mí. No, que él me lo diga a mí. No, hombre, si él fue el que me ofendió, pues por eso. Si tú eres espiritual y has muerto a la carne, aunque te hayan ofendido, tú vas a ir a ponerte a cuentas y ver cómo se restaura esa relación. Hasta ahí sí no llego, hermano. Bueno, entonces te vas a ir al infierno nada más, solo. Así dice aquí, ¿o no? ¿O no? ¿Vas a estar expuesto a juicio? ¿Así dice la palabra o no? ¿Aceptas ese juicio? Entonces, ¿por qué no nos ponemos a cuentas? ¿Creemos que es verdad eso? Pongámonos a cuentas. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Si ayer te peleaste con alguien, ya, hombre, ya, hoy es muy tarde todavía, ayer lo debías de haber hecho. Si te ofendió, ya tenías que haber buscado la reconciliación. ¿Ah? A veces ante marido y mujer, hermano, pasan una semana sin hablarse. ¿Ah? Ella duerme en una cama, él en otra, y mira, hermano, y ni le habla, solo si es que le da la comida, se la tira por ahí. ¿Qué pasó? ¿Y somos hijos de Dios? ¿Y somos salvos? Pues me temo que no somos salvos. Júzguese cada quien a sí mismo. Yo juzgo únicamente lo que la palabra dice, no juzgo hombres, estoy juzgando acciones. Amén, hermano. Dice entonces, porque de acuerdo a pon de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado de la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué tal si no te pones a cuentas hoy y te morís hoy en la noche? ¿Ah? Allá será el lloro y el crujir de dientes. Allá dice que Dios va a demandar por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Entre tanto vayas por el camino, entre tanto estés vivo, quiere decir eso. Ponete de acuerdo con tu adversario, aunque no tengas la culpa, aunque creas que no tengas la culpa, ponete de acuerdo, arregla el caso, te conviene, eso va a ser de beneficio para ti. Y dice, de cierto te digo que no saldrás de ahí, está hablando del infierno ya, de la condenación, hasta que pagues el último cuadrante. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Jamás, hermano, me puedes decir tú. Y esos ojitos que te brillan cuando ves una dama que, hasta de reojo, ves qué pasa. Es que como es costumbre, ya no se siente que es malo, porque es costumbre. ¿Le explico, hermano? Entonces, la costumbre anula la conciencia, la costumbre anula el pecado. No lo anula, lo disimula. Y la costumbre quita la paz y la conciencia, y sobre todo el temor. Cuando se pierde la conciencia, se pierde el temor. Y cuando no hay temor, se acabó la vida, porque lo mismo me da. Ahí estamos. De todos modos, quizás, así dice alguien, quizás cuando ya esté a la última de la muerte, entonces tal vez va a llegar un pastor y voy a confesar está bueno. Y si no, mientras tanto, oye, soy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. No cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira, ¿así dice o no? A una mujer, ¿y qué dice? Y la codicia, ¿qué? ¿Se va a ir al infierno? ¿Verdad que sí? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierda uno de sus miembros y no todo el cuerpo sea echado al infierno. ¿Buscas resultados diferentes, distintos?
haz acciones distintas. Roguémosle a Dios un cambio. Que podamos tener esa conciencia y que no se vuelva costumbre el pecado en nosotros. Que podamos reaccionar, y esa es obra del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestro